Les di el incentivo para promocionar la materia y bueno, se ve que ha habido 2 personas nada más que lo han comprendido y han aprovechado eso. Espero que esas 2 personas también no bajen la guardia y, y sigan luchando para promocionar la materia. Bueno, con lo que vemos hoy terminamos lo que es transitorios electromagnéticos y con esto ya terminamos toda la teoría de la materia también. Eh, transitorios electromagnéticos, ya lo hemos dicho al principio de esta unidad, se trata de todos los intercambios de energía que se producen entre capacidades e inductancias eh, en todos los elementos de la red, lo que sucede en esos intercambios, sobre todo cuando hay maniobras y descargas atmosféricas o cortocircuitos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es analizar cómo se van propagando esas tensiones, cómo responden al llegar al final de la línea con una carga o también hemos visto qué es lo que sucede cuando hay discontinuidades en líneas, bueno, todo lo que hemos visto hasta Beulen. Particularmente, nosotros hemos trabajado con líneas sin pérdida, ¿no es cierto? Hablamos de la impedancia característica de la línea y todo han sido líneas sin pérdidas. La realidad es que hay pérdidas. ¿Qué es lo que provocan esas pérdidas? Las pérdidas obviamente están en la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia de la línea y, bueno, resistencia de los elementos. Pero en particular cuando vemos una onda viajando a lo largo de una línea, si esa línea tiene una resistencia, evidentemente como la onda que está viajando es energía, una onda de tensión, ¿no es cierto? Es energía viajando. Bueno, en esa resistencia de la línea va a haber un consumo de esa energía. Ese consumo de energía lo que provoca es que la onda no mantenga su forma tal cual nosotros lo hemos planteado en la teoría, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es un comportamiento ideal. Ese comportamiento ideal no invalida los resultados porque es el peor caso, ¿sí? El peor caso es aquel en el que esa sobretensión que tenemos, esa onda que va viajando, mantiene su amplitud, mantiene su forma. En la realidad se produce lo que ustedes están viendo ahí, una distorsión de la energía. La curva 1 sería la curva al comienzo de la línea, ¿sí? La curva 2 y la curva 3 es la misma onda, pero en puntos más distantes de donde se origina esa onda de tensión. Y bueno, como ustedes bien ven, se produce una distorsión de esa curva. Y la distorsión está dada sobre todo en la forma del frente, ¿sí? La forma del frente, el pico ese se va aplanando, ¿sí? Quizás el crecimiento de la curva se mantiene y la cola también, pero el pico es como que se va aplanando por las pérdidas que hay a lo largo de la línea. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a coordinación de la aislación. ¿Qué es lo que es la coordinación de la aislación? Ustedes han hecho en, ¿cómo se llama la materia esta? ¿Cómo se llama? En transmisión, Inge.
No, transmisión, bueno, si en transmisión algo deben haber visto también. No, la que daba Guido Nicante, cuando Instalación. ven instalaciones eléctricas. En instalación eléctrica ustedes han visto coordinación de protecciones, ¿sí? Y han visto coordinación cronoamperométrica, ¿no es cierto? Coordinación tiempo corriente, ¿no es cierto? Que lo que se buscaba en esa coordinación, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que se buscaba en la coordinación cronoamperométrica de las instalaciones eléctricas? Establecer una selectividad. ¿Qué Eh, era establecer una selectividad? eh, Cada protección térmica respondía a una curva de Sí, corriente y en cuanto a tiempo de actuación. Y bueno. en función de eso se descubría también la gravedad o la naturaleza de la falla. Y cuando se coordinan esas protecciones, ¿qué es lo que se busca? Que las protecciones, eh, que las protecciones no actúen cuando no tienen que actuar, que protejan la parte que tienen que proteger, digamos. O sea, ¿cómo les puedo explicar? La ¿Cuál tiene que actuar selectividad, primero? ¿Cuál tiene que actuar primero? ¿La que está más lejos o la más alejada de la falla? la más cercana. La más cercana. La más cercana de la falla. Bueno, en el caso de las protecciones, la coordinación de la aislación, lo que se busca es algo similar. Se busca proteger el equipo, fundamentalmente hablamos de sobretensiones. Por eso, en vez de curva corriente-tiempo, lo que ustedes van a ver son las curvas tensión-tiempo. Veamos primero esta curva de aquí de la derecha. Aquí ustedes tienen en azul la tensión máxima que, eh, que el equipo, ¿sí? Va a ser protegido, ¿sí? Es decir, el equipo puede soportar esta, esta curva que está aquí arriba, ¿sí? Hasta esta curva, ¿no? Esta es la tensión resistida del equipo a proteger. Supongamos, por ejemplo, que es la tensión que puede soportar un, un transformador. En esta curva, para cada nivel de tiempo, vamos a tener la máxima tensión de pico que puede soportar ese equipamiento durante un determinado tiempo. ¿Sí? Así que es algo similar a la curva corriente-tiempo que ustedes están acostumbrados a ver. Si si esa sobretensión, supongamos que estamos acá donde está esta línea roja, ¿no? Si esa tensión es mayor, ¿m? Entonces ahí se va a producir la falla de la aislación. O sea, el equipo no va a poder soportar esa sobretensión. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un elemento de protección, que es esto azul, que es la tensión máxima que va a poder soportar el dispositivo de protección. Es decir que antes que le llegue esta sobretensión al transformador, primero tiene que actuar el elemento de protección evitando que llegue esa sobretensión. La distancia, la distancia que hay entre estas dos curvas es lo que se llama margen de protección, ¿sí? Y la tensión que está por debajo de la curva esta roja es lo que se llama la tensión soportada. Es la tensión que puede soportar el equipo. Por encima de esto no la soporta y se produce generalmente la perforación de la aislación. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se la determina a esta curva? Bueno, lo que se hace es ensayar al equipo, ¿no es cierto?
con distintos valores de la onda de sobretensión, distintos valores de pico. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un valor de tensión, otro, ¿sí? Otro, y se registra dónde se produce la falla, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, para una cadena de aisladores. Para una cadena de aisladores se mandan distintos disparos con distintos módulos, ¿no es cierto? Y se registra cuando se produce la descarga. Entonces, cuanto mayor sea la sobretensión, más rápido se va a producir el contorneo. Cuanto menor sea la sobretensión, se va a producir en un tiempo posterior ese contorneo. Y bueno, habrá algunas sobretensiones, como por ejemplo esta de acá, que no producen el contorneo o valores menores que esta, ¿no? Entonces, ese contorneo puede producirse en el frente de la onda, ¿sí? En el pico o la cresta de la onda, ¿no es cierto? De aquí es que empezaría a bajar, ¿sí? O en la cola de la onda, ¿sí? Entonces aquí ustedes están viendo que para que se produzca el contorneo no solamente interesa el valor de la sobretensión, sino el tiempo en el cual está aplicada esa sobretensión. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es la coordinación de la aislación tal cual lo especifica la IEC? ¿Sí? Veamos, la coordinación de la aislación o de los aislamientos comprende la selección de los niveles de aislación de aparatos y equipos y su implementación en función de las tensiones que pueden aparecer en la red a que dichos equipos están destinados y tomando en consideración las características de los dispositivos de protección disponibles. Todo ello realizado de modo que se reduzca a un nivel aceptable desde los puntos de vista técnico, de operación y económico, la probabilidad de que las solicitaciones dieléctricas que los equipos han de soportar deterioren su aislamiento o afecten la continuidad del servicio. Bueno, fíjense en toda esta definición yo he resaltado algunas cuestiones que son muy importantes y son conceptos que lo tienen que tener siempre presente, ¿no? La coordinación de la aislación es la selección de los niveles de aislación de los aparatos y equipos, ¿sí? Y su implementación. Entonces, para poder hacer una adecuada coordinación de la aislación, tengo que conocer estas curvas tensión-tiempo del equipamiento que quiero proteger. Fundamental. Si no, no sé qué es lo que voy a proteger. ¿Sí? Dice, en función de las tensiones que pueden aparecer en la red a que dichos equipos están destinados y tomando en consideración lo que sigue. En función de las tensiones que pueden aparecer en la red. La pregunta es, ¿qué tensiones pueden aparecer en la red? Hay dos formas de decir, bueno, cuáles son esas tensiones que pueden aparecer en la red. Uno es decir, bueno, supongamos, por ejemplo, que nosotros estamos considerando la energización de una línea, ¿sí? Cuando se energiza una línea, ya hemos visto, aparece una onda viajera, y si está en vacío, ¿qué tensión aparece al final de la línea? Una tensión más elevada por el efecto Ferranti. El efecto Ferranti es cuando se estabiliza el transitorio, ¿sí? El efecto Ferranti es una sobretensión temporaria, ¿sí? Hasta que no se haga alguna otra maniobra, conexión de carga, por ejemplo, va a persistir. Pero cuando la primera vez que la onda de tensión llega al final de la línea, ¿qué pasaba con esa onda de tensión si estaba en vacío?
Se refleja. rebotaba y volvía ¿Con qué valor? con el doble del valor Con de... el doble. Perfecto. Bueno, entonces, dice, yo tengo que elegir los niveles de protección en función de las tensiones que pueden aparecer en la red. ¿No es cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, sí, ante una energización de la línea, yo voy a tener el doble de la tensión en el extremo. Ahora, ¿voy a tener realmente el doble? ¿Qué va a pasar en la realidad? ¿Voy a Si tener intervienen las el pérdidas, doble, no, más o menos que el doble? menos. Menos. ¿Y cuánto menos? Y bueno, tengo que estudiarlo. Tengo que estudiarlo. Por eso ahí dice que la selección va a ser en función de las tensiones que pueden aparecer en la red. ¿Y cómo sé qué tensiones pueden aparecer en la red? Bueno, estudiándolo, haciendo simulaciones. ¿Está claro? El mismo equipo en dos redes distintas puede estar sometido a distintos niveles de sobretensiones. ¿Sí? En una línea corta puedo tener un nivel de sobretensión, en una línea larga otro nivel de sobretensión. En una línea con un parámetro pueden ser un nivel de sobretensión y en otra otro nivel de sobretensión. ¿Mm? Por ejemplo, en las líneas de 500 kilovoltios hay dispositivos que se utilizan para evitar esas sobretensiones, que se llaman resistencias de preinserción. ¿Qué son las resistencias de preinserción? Cuando se energiza la línea, en 500 kilovoltios, se la energiza con unas resistencias en serie. ¿Y qué pasa si yo las energizo con una resistencia en serie? Incremento la atenuación. Aparece una caída de tensión en esa resistencia. ¿Se acuerdan que yo les he dicho siempre, les he mostrado? Cuando se cierra el interruptor, la tensión de fuente, hay que hacer el divisor de tensión por la caída de tensión que aparece en la resistencia, en la resistencia interna de la fuente. Si a eso yo le agrego otra resistencia, y bueno, aparece otra caída de tensión. Entonces, con esa resistencia en serie, lo que hago es bajar el valor de la tensión que está por viajar, ¿no es cierto? Y después de un tiempo lo que se hace es cortocircuitar esa resistencia en serie. Entonces, de vuelta, dice, en función de las tensiones que pueden aparecer en la red. Si yo pongo esa resistencia de preinserción, tendré unas sobretensiones. Si no la pongo, tendré otras, ¿no? Entonces tengo que estudiarlo. Tengo que estudiarlo. Bueno. Dice, también tomando en consideración las características de los dispositivos de protección disponibles. ¿Qué protección se utiliza para atender las sobretensiones en las líneas de transporte? Los descargadores. Los descargadores. Bueno, poner un descargador no es algo, o no debiera ser algo tan fácil. Sí es cierto que los fabricantes ofrecen una especie de ábacos. También es cierto que el uso y costumbre también ya establecen cuáles son los valores de descargadores que hay que poner. Pero si uno tuviera que hacer un estudio más riguroso, ¿sí?, habría que hacer esas simulaciones que hemos dicho en el punto anterior para ver cuáles son las tensiones que pueden aparecer en conjunto con las características de esos descargadores que se van a poner. ¿Por qué? Primero porque lo que hay que ver es, según el modelado de ese descargador, según la respuesta que va a tener ese descargador, habría que ver cuál es la tensión que deja pasar. Habría que ver también a qué distancia del transformador se lo pone
al descargador, porque la onda de tensión que deja pasar ese descargador también se va a ver sometido a reflexiones y refracciones una vez que llegue hasta el transformador, y pueden aparecer alguna sobretensión importante. Entonces también habría que determinar en función de las simulaciones la ubicación. Y lo otro que también hay que ver es la capacidad de absorción de energía del descargador, ¿no? Porque esa onda de tensión que va viajando, ¿qué hace el descargador para que baje la sobretensión? Lo que hace es ese descargador, que en condición normal es como una resistencia elevada, cuando ve una sobretensión, lo que hace es bajar esa resistencia y dejar pasar esa sobretensión a tierra. Lo que deja pasar es energía. El descargador tiene que estar dimensionado de tal manera de poder absorber esa energía, ¿no? El I cuadrado T del descargador. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ya hemos dicho que la coordinación de la aislación es la selección de los niveles de aislación en función de las tensiones que pueden aparecer en la red, tomando en consideración las características de los dispositivos de protección disponibles, de manera que se reduzca a un nivel aceptable, ¿sí?, desde los puntos de vista técnico y económico. Fíjense que ahí está hablando algo que hemos dicho también al principio de la materia. Se reduzca a un nivel aceptable, no es que se reduzca a cero, ¿sí? No es que queremos reducir la sobretensión a cero, sino que queremos reducir a un nivel tal que no afecte el equipo que yo tengo que proteger, ¿sí? Si yo quisiera reducir a cero, obviamente tendría que tener en cuenta o adquirir equipamiento muy costoso. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la solución óptima, no la más, no la mejor, ¿sí?, sino la óptima, ¿sí? Por ejemplo, aquel que quiere comprarse un iPhone, pero solamente lo va a utilizar para hablar por teléfono y ver las redes sociales. Entonces, si va a comprar un iPhone solamente para eso, para tener la manzanita en el bolsillo, no sirve, ha estado gastando plata. O el que quiere comprarse la computadora con el Intel Pentium i7 con 32 GB y un disco de no sé cuántos teras, y solamente va a utilizar el Word y el Excel. Está gastando plata. Acá también lo mismo. Vamos a buscar la solución óptima. Entonces, la solución óptima es aquella que va a reducir la probabilidad de que las solicitaciones dieléctricas que los equipos han de soportar deterioren el aislamiento o la continuidad del servicio. Bien, fíjense, aquí hay una palabra muy importante: probabilidad. Probabilidad. Nosotros ya hemos mencionado que los estudios de transitorios electromagnéticos son muy complejos, tienen gran dispersión, son difíciles de internalizar, dependen del tiempo, dependen de la frecuencia, dependen del fenómeno que se quiera analizar. Y en el caso, por ejemplo, de la energización, depende del tiempo, del momento en que se cierra el interruptor, cada uno de los interruptores, ¿no es cierto?, de las tres fases, en función de la onda, del valor de la onda que toma en el momento que se cierra. Entonces, uno nunca va a saber a ciencia cierta cuál es la sobretensión que se puede registrar en un equipamiento. Pero lo que sí podemos hacer es tener más o menos una idea de la probabilidad
de las sobretensiones que pueden registrarse, ¿no? Por eso es que todo esto está relacionado con la probabilidad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una descarga atmosférica, y bueno, podemos tener valores relativamente chicos, entre comillas, a valores tremendamente grandes de corriente de descarga atmosférica, pero no vamos a calcular para la máxima corriente que pudiera haber, porque esa tiene una probabilidad demasiado baja, ¿no? Entonces, siempre todo esto es un estudio probabilístico. Si ustedes han leído el artículo ese que yo les pasé, que les puse en el campo virtual, que yo hice en el Congreso, van a ver que ahí hay un estudio probabilístico, ¿sí? Entonces, queremos disminuir la probabilidad de que se deteriore el aislamiento por la sobretensión o que se afecte la discontinuidad de servicio por la falla del equipamiento y la consecuente salida de servicio. ¿Alguna consulta de todo esto? No, Inge, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los aspectos básicos? Bueno, determinar las solicitaciones dieléctricas a que cada aparato o instalación del sistema estará sometido durante su vida útil en servicio, tomando en cuenta los dispositivos especiales de protección que pudieran modificarlas. Bueno, esto nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es estudiar cada caso en particular, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, yo les decía, si queremos analizar una sobretensión que se propaga en una línea, por ejemplo, por energización, en realidad no vamos a tener el doble de tensión al final de la línea porque aparece el descargador, ¿sí? Por eso es que el fenómeno hay que estudiarlo en conjunto con los dispositivos de protección que se van a instalar, ¿no? Investigar el comportamiento de los aisladores que integran el sistema frente a solicitaciones dieléctricas que deberán soportar, teniendo en cuenta las condiciones ambientales o de servicios particulares que pudieran presentarse y que influyen sobre dicho comportamiento. Bueno, aquí está hablando en particular sobre lo que es, digamos, ondas viajeras o transitorios electromagnéticos que viajan a través de líneas, ¿no? Y una vez más, lo que hay que tener en cuenta es considerar la curva tensión-tiempo de esa cadena de aisladores en función de ensayos que se deberían haber hecho en laboratorios. Ustedes saben, lo hemos visto en tecnología, que hay aisladores, por ejemplo, antiniebla, ¿no es cierto?, que tienen una línea de fuga aumentada y obviamente el comportamiento de esos aisladores no va a ser igual que los que no son antinieblas, ¿no? Entonces, si hay humedad, también la probabilidad de descarga va a ser mayor. Si la presión es menor, la probabilidad de descarga va a ser mayor. Si aumenta la humedad, la probabilidad de descarga va a ser mayor. Bueno, entonces todas esas cuestiones que aparecen, que se desvían de las condiciones ideales o normales, también se tienen que tener en cuenta. Por eso es que, una vez más, aquí vemos que es importante el tema del análisis probabilístico, ¿no? Finalmente, lo que hay que hacer en la coordinación de la aislación es definir, en base al conocimiento de las solicitaciones y de las características de los aislamientos, los niveles de aislación de estos últimos, o sea, de los elementos de protección, ajustándose a un criterio técnico económico impuesto por el grado de confiabilidad requerido y el riesgo de falla aceptable. Bueno, si ustedes han visto el
de vuelta el paper ese que yo les pasé, les puse en el campo virtual, ahí aparece el riesgo de falla, ¿sí? Que el riesgo de falla está relacionado o combina la tensión resistida del equipo y la probabilidad que se produzca esa sobretensión. Entonces, en función de esos dos parámetros es que se establece el riesgo de falla. Y siempre se busca un riesgo de falla aceptable, no riesgo de falla cero, ¿sí? Se puede aceptar un nivel de falla, bueno, tanto fallas al año o tanto fallas cada 10 años, cada 100 años. Ustedes deben haber visto en transmisión que cuando se hace el cálculo de la protección contra descarga atmosférica, también se establece un riesgo de falla, ¿sí? Se dice, yo quiero tener tantas fallas cada 100 años. No es que yo quiero tener 0 fallas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿cómo hacemos para controlar esas sobretensiones, para reducir esas sobretensiones? Medidas que actúan directamente o indirectamente sobre el mecanismo de generación de las sobretensiones, ¿sí? Que reducen la severidad de estas modificando su forma y magnitud desde la fuente. Ejemplos. Por ejemplo, las resistencias de preinserción que yo les he explicado. ¿Ha quedado claro el funcionamiento de la resistencia de preinserción? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno. También lo que se puede hacer para, para lo que es energización de línea es un cierre controlado, ¿sí? Del momento en que se cierran cada uno de los polos y así evitar esa sobretensión. Evidentemente esto es algo muy costoso, pero bueno, se lo podría hacer, ¿no? Esas son medidas que actúan directa o indirectamente sobre el mecanismo de generación de la sobretensión. Entonces vemos qué podemos hacer para evitar las sobretensiones. Dispositivos que colocados en ciertos lugares de la instalación actúan en el momento en que se hace presente una sobretensión de cierto tipo y magnitud, reduciendo con su acción la severidad de la misma. De este modo, los aislamientos que se encuentran dentro de la zona de influencia del dispositivo se encuentran protegidos por este y deben soportar sobretensiones menores. ¿De qué está hablando aquí, por ejemplo? Dispositivos que colocados en ciertos lugares, ¿sí?, actúan en el momento en que se hace presente la sobretensión, reduciendo su acción. ¿Dónde va a estar ubicado el dispositivo? Sí, pero ¿qué dispositivo puede ser? Y puede ser un caso de un descargador. Descargador. ¿Ah? El descargador, ¿qué es lo que hace? Espera que aparezca la sobretensión, ¿sí? Y cuando aparece la sobretensión, la reduce. En el primer caso, lo que se hace es evitar que se produzca esa sobretensión, ¿sí? En este caso, una vez que se ha producido la sobretensión, cuando ese dispositivo la ve, la trata de atenuar. Y medidas tendientes a disminuir la duración de las interrupciones en servicio cuando se producen inevitables fallas de aislamiento, de modo tal que la continuidad de servicio se vea afectada lo menos posible, ¿no? Bueno, esto también está dentro de lo que es la coordinación de la aislación, que es que la sobretensión o los dispositivos de protección en general actúen de tal manera de que la porción del circuito que queda desenergizado, si es que alguna protección tiene que abrir, sea la menor porción posible.
Entonces veamos algunos métodos de control de sobretensiones. Reducir al mínimo el número y la severidad de las conmutaciones, ¿sí? O sea, evitar hacer las maniobras. ¿Sí? Evitar al mínimo hacer maniobras. Cada vez que se hace una maniobra, aparece una sobretensión. Dice, y la severidad de las conmutaciones. Si, por ejemplo, hacemos una maniobra, una energización de línea con un capacitor, ¿sí? Entonces vamos a tener mayor sobretensión. Entonces, cuando se energiza, mejor que no haya algún capacitor. ¿Mm? Mejor si hay un reactor, que va a hacer que caiga un poco la tensión, ¿no? Si se va a energizar, bueno, idealmente sería energizar con bajas tensiones también, ¿no? Entonces, reducir al mínimo el número y la severidad de las conmutaciones, ¿no? Limitar el intercambio de energía entre elementos del sistema durante el periodo, por ejemplo, con esas resistencias de preinserción. Extraer energía, lo que hacen los descargadores. Trasladar puntos resonantes para evitar la amplificación en frecuencia. Bueno, ¿se acuerdan que hemos visto los fenómenos de resonancia y ferroresonancia? Esos fenómenos se debían a sobretensiones que se producían cuando entraban en resonancia elementos inductivos y capacitivos, que pueden ser, por ejemplo, la capacidad de los cables y la inductancia de un transformador. Ya hemos visto eso. Entonces, lo que se hace, si hay peligro de resonancia, es poner filtros. Esos filtros son caros, ¿sí? Y generalmente eso hace falta, por ejemplo, cuando uno pone capacitores, ¿sí? Yo le había comentado que de la experiencia personal, cuando había sido el tema de la resolución 1 de Secretaría de Energía, donde se instalaron capacitores en muchos lugares del NOA, se encargaron estudios de resonancia y ferroresonancia. Y en algunos casos daba que por los niveles de armónicas que había en los lugares donde se iba a instalar, hacían falta filtros. Había que instalar filtros. Pero resulta que esos filtros, que lo que hacen es trasladar esos puntos de resonancia, eran tan o más caros que los capacitores. Entonces se decidió al final no poner, y bueno, lamentablemente en algunos lugares vemos que se queman los capacitores por no estar instalados esos filtros, ¿no? Así que, pero son caros esos filtros. Y bueno, en realidad lo que habría que hacer ahí, en lugar de poner esos filtros, reducir los armónicos, que eso sería el primer punto que habíamos visto aquí al principio, ¿eh? Medidas que actúan directa o indirectamente sobre el mecanismo de generación de la sobretensión. Si la sobretensión se origina por los armónicos que hay en la red, bueno, entonces poner esos filtros, o mejor todavía sería evitar que aparezcan esos armónicos, ¿no? Pero bueno, para evitar eso hay que identificar cuál es la fuente del armónico, cuál es la fábrica, lo cual no es nada fácil, ¿no? Disponer de depósitos de energía para contener la energía liberada o atrapada, ¿sí? Esto sería mediante, por ejemplo, capacitores o inductancias, son depósitos de energía. Y proveer vías de descarga de corrientes de alta frecuencia, ¿no? Bueno, esto se refiere a descargas de corriente de frente rápido, ¿no? Los rayos, por ejemplo, son descargas de corriente de frente rápido, que si nosotros lo descomponemos en serie de Fourier, vamos a ver ondas con alta frecuencia, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer ahí sería, ¿cuál sería la descarga de corriente ante una descarga atmosférica, ante un fallo, ante un rayo que impacta
en el hilo de guardia. ¿Por dónde se descarga la corriente? Por la puesta a tierra que hay en cada lugar. Exacto, por la puesta a tierra. Entonces, si la puesta a tierra está dañada o está interrumpida o no es del valor que corresponde, entonces esa descarga de corriente no sirve, ¿no? O sea, no está. Bueno, y aquí están los métodos de control de sobretensiones, inserción temporal de resistencia entre elementos de circuito, o sea, resistencia de preinserción, control de cierre sincronizado de interruptores, que es lo que yo le dije, que se trata de controlar el momento en que se cierra cada uno de los polos para evitar generar una sobretensión. Reactores limitadores de corriente de inrush. ¿Se acuerdan qué era la corriente de inrush? La corriente de que aparecía en los capacitores. No, Una corriente En el momento transitoria. el momento de la energización. ¿energización de qué? Del trafo con tensión nominal. Del transformador. Si lo energizo con tensión nominal, puede ser que no aparezca. Es ante una sobretensión. Aparece una sobretensión y ahí aparece la corriente de inrush. Bueno, si pongo un reactor, el reactor se opone a la variación de corriente. Entonces, eso es lo que hacen los reactores limitadores de corriente de inrush, ¿no? Son inductancias serie que se ponen. Resistencia de atenuación en filtros y circuitos de protección de fuentes, ¿sí? Resistencia de atenuación, bueno, lo que hace es justamente consumir energía esa resistencia. Reactores de sintonización para trasladar los puntos de resonancia, fuentes capacitivas como lugares para almacenar o contener esa energía, filtros, descargadores, conmutar únicamente cuando sea necesario con un adecuado mantenimiento de interruptores y secuencia de conmutación correcta, de manera de que cuando uno va energizando las líneas, por ejemplo, si uno energiza una línea, ¿sí? Voy a tener una tensión alta al final. Si a partir de ahí quiero energizar otra línea, voy a tener una tensión más alta. Entonces, antes de energizar el segundo tramo de línea, pongo carga al final de la línea para poder recién energizar el otro tramo, bajando la tensión al inicio de ese segundo tramo de línea, ¿no es cierto? Eso sería secuencia de conmutación correcta. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? No, Inge. No hay pregunta. Bueno, La pregunta del parcial de la semana que viene, ¿misma modalidad que el primero? sí, la misma modalidad. Yo les pongo el problema en pantalla, ustedes lo resuelven, le sacan una foto y la mandan. Bien, Inge. ¿Mañana nos podría dar una consultita? Por supuesto. Mañana hacemos consulta, nos encontramos a las 10 y hacemos consulta. ¿O quieren a otro horario? No, está bien, Inge, va. Por lo menos en el horario de clase creo que estaré bien. Sí, Bueno. sí, ya está acomodado el horario ahí. Si puede, no hay problema. Cualquier cosa, si no puede, nos avisa. No, yo sí puedo, es por comedia de ustedes nomás, yo sí puedo. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta luego. mañana, ingeniero.